Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola, ya no os acordabais de nosotros, pero volvemos a estar aquí después de 5 meses, creo que sí. Y para celebrarlo tenemos primero un episodio súper interesante en el que vamos a hablar de una cosa que se llama sociología computacional, y para ello hablamos con Sandra González Bailón, vais a alucinar. Y después, si os quedáis hasta el final, hasta nos podréis aguantar un ratito a Dani, a Susana y a mí, que hacía 1.000.000 de años que no hablábamos, al menos delante de un micrófono. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Pues eso, como decíamos hace unos segundos, y después de un montón de tiempo de no pasear por Despacho 42, Dani pone cara de Dios mío, hace tiempo que no os aguanto y que no me interrumpís. Pues volvemos a estar por aquí Susana y Dani. Hola Susana, hola Dani. Hola. Y hoy no estamos en el Laboratorio de Innovación Audiovisual de la UOC porque hoy tenemos una invitada, Sandra González Bailón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues con la que vamos a hablar, a Sandra la conocimos hace unos meses en un congreso que montan nuestros colegas de los estudios de Derecho y Ciencia Política, que es el IDP, y nos hizo una presentación súper interesante y fue aquello de, hola Sandra, ¿te dejas atracar? Y me ha costado un tiempo porque las agendas son complicadas y porque el productor de Despacho 42, que soy yo, se lo toma con toda la paciencia del mundo y con toda la calma del mundo, pero ya la tenemos aquí. Voy a comenzar por presentar a Sandra, a ver si las notas que he tomado no están muy equivocadas. Sandra, no estamos en el laboratorio porque estamos en remoto, porque Sandra, si no me equivoco, está en la Universidad de Pensilvania ahora mismo, que eso es el estado de Filadelfia en Estados Unidos, ¿puede ser? Es el estado de Pensilvania, la ciudad de Filadelfia. Casi, ¿ves? Para ser yo bastante bien. Y en la Universidad de Pensilvania, que es una de las más prestigiosas del planeta, Sandra trabaja en la Annenberg School of Communication, donde es la Carolyn Marvin Professor of Communication. A Carolyn Marvin, de momento la dejamos aparcada, pero si nos da tiempo la recuperamos al final, porque yo no tenía ni idea de su existencia y es un personaje fantástico, y si no lo recuperamos tendréis alguna referencia en las notas del podcast. Y aparte de ser eso, la Carolyn Marvin Professor of Communication, que suena importante porque y yo diría que lo es, además es profesora de sociología también en la misma universidad y es directora del Centro para Redes de Información y Democracia. Seguro que me he dejado algún artículo con la traducción en algún sitio. Y antes había sido Research Fellow en el Oxford Internet Institute. Se doctoró en Oxford después de hacer un grado en Universitat de Barcelona. Sí, más o menos, hasta aquí. Sí, todo bien. Vale, tomar nota todavía se me da medianamente bien. Esto es una sorpresa, Sandra, no te acostumbres. O sea, que César acierte. Sí. Llevamos como 26, 27 episodios y yo creo que este debe ser el segundo o el tercero en el que no me equivoco. Presentando a la invitada. Considérate afortunada. Y luego también ponía en algún sitio que tus intereses de investigación están en la intersección entre las ciencias sociales computacionales, y aquí comenzamos a decir palabrotas que César no entiende, y la comunicación política, y que en la investigación aplicada estudias cómo las redes en línea y la curación algorítmica dan forma a nuestra exposición a la información. Sí, más o menos he traducido bien. Estupendo, sí, un resumen estupendo. Vale, pues eso, ya te he dicho, ya comienzan a aparecer cosas que César no entiende, o sea que ciencias sociales computacionales. ¿Qué es eso?
Bueno, las ciencias sociales computacionales es un campo en la intersección de muchas otras disciplinas y emergieron hace cosa como de 20 años. Hacen uso de técnicas que nos permiten procesar información y datos a gran escala e identificar patrones en esos datos que no podríamos ver si solo nos fijáramos en lo que podemos medir, por ejemplo, con encuestas, que son la técnica tradicional en las ciencias sociales cuantitativas para recopilar datos. Y estas ciencias sociales computacionales crecieron a la par que los datos observacionales que resultan del uso que hacemos de tecnologías digitales. De repente podíamos observar lo que la gente hace, las opiniones que expresan sin tener que preguntar, solo observando la manera en la que interactuaban en la red y además de permitir recopilar datos de forma no intrusiva, ¿no? En el sentido de que no teníamos que preguntar ¿y tú qué opinas del presidente de Estados Unidos? La gente de repente empezó a hacer voluntarias esas opiniones. Además de esto, también nos permitieron llevar a cabo experimentos fuera de laboratorio y en entornos ecológicamente válidos, por ejemplo, en plataformas o en redes. Esto quiere decir, por ejemplo, pues eso, cambiar en la forma en la que se presenta alguna información en Facebook o en otras redes sociales. ¿Podría ser una cosa así? Sí, o la manera en la que se difunden las noticias, la manera en la que decidimos formar parte de un proceso de acción colectiva, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba acabando la tesis es cuando empezaban a irrumpir lo que ahora llamamos redes sociales, las plataformas, ¿no? Los Facebooks, los Twitters, y al poco de yo acabar la tesis es cuando explotó la primavera árabe. Entonces los sociólogos llevaban décadas intentando entender procesos de acción colectiva y lo que lleva a alguien a decidir unirse a una protesta, y es un proceso que requiere de interdependencia, ¿no? Lo que tú haces me influye a mí, que a su vez va a influir a otra persona. Hay una especie de dinámicas de serpentinas de dominó, ¿no? Cae una y empiezan a caer otras piezas, pero era muy difícil de medir empíricamente esto, entre otras cosas porque las protestas surgen de repente y no da tiempo a preparar un protocolo, ¿no? De recopilación de datos. Cuando te plantas allí, la revolución ya se ha acabado. Exacto. Un poco. Exacto. Y bueno, te lo pongo, esto es un ejemplo, ¿no? De repente pues podíamos monitorizar a tiempo real lo que sucedía en Twitter. También es verdad que esto es un momento histórico en la evolución de estas tecnologías en el que el péndulo, ¿no? Estaba en la parte del optimismo, ¿no? Esta era la época en la que todo el mundo pensaba que Twitter iba a facilitar la revolución. Ahora estamos, imagínate, en el otro extremo, ¿no? El péndulo ha cambiado de... Sí, es de las redes sociales acabarán con el mundo. Pero bueno, ¿cómo llegas tú a acabar? Que tu grado es, perdona, en sociología. En sociología. Típico grado donde se hace un montón de data science, informática, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que no se hace nada de eso. Yo cuando era estudiante en aquella época se llamaba de licenciatura en la UB, estaba en el departamento de sociología y estaba como muy involucrada en dos sectores, digamos. Había por un lado la red de la renta básica, ¿no? Que en aquella época era también, entonces utilizaban experimentos y luego estaba también muy involucrada en lo que todavía se conoce como sociología analítica, que bueno, que ponía mucho énfasis en mecanismos, intentar entender comportamiento social y colectivo a través de mecanismos individuales de psicología social pero también de redes, de interdependencia, de influencia social. Pero lo cierto es que, bueno, yo cuando conseguí una beca de la Caixa, que creo que todavía existen, y es lo que me permitió irme a estudiar a Oxford, si no, no me lo hubiera podido permitir. Y cuando llegué a Oxford, pues empecé a o sea, mi forma de entender la sociología evolucionó, que es, bueno, lo que permite irse a otro país, a otro entorno, ¿no? Y entonces ahí empecé a interesarme más en redes, en analizar esas redes. Y yo la tesis la hice sobre cómo la web permitía articular redes de colaboración y cooperación y dar estructura a una sociedad civil global. Y lo que a mí me motivó por aquella época fue el movimiento zapatista, que era también los años a principios de los 2000, ¿no? Que cuando estaba el movimiento antiglobalización. Y recuerdo que había mucha resistencia en mi departamento entre mis profesores sociólogos, con la excepción de mi supervisor, que me ayudó un montón, ¿no? Pero había mucha reticencia a aceptar que las redes digitales eran reales, ¿no? O sea, que se consideraba que era una fase y que, bueno, que esta moda pasaría, y evidentemente pasó lo contrario, ¿no? O sea, nadie habla de la web ya, ¿no? Por aquí Twitter y Facebook no existían, pero es lo que me interesó, es lo que me llevó a mí a interesarme en técnicas que me ayudasen a analizar a gran escala datos que sobrepasaban lo que los sociólogos por aquella época estaban acostumbrados a analizar, ¿no? Bueno, y esto es lo que convierte
fue a hablar con Sandra en tema de Despacho 42, intersección entre tecnologías digitales y todo un montón de cosas que probablemente sean mucho más interesantes que no las tecnologías digitales propiamente dichas. Y entonces, oye, cuando comienzas a trabajar con estas cosas, con datos y demás, pues esto implica que tú te implicas en aprender a programar y a hacer análisis de datos, que comienzas a trabajar con esos bichos raros que programan y esos bichos quizá un poco menos raros que analizan datos. ¿Esto cómo funciona? Sí, fue la confluencia de varias cosas. O sea, por un lado, sí, yo este entrenamiento, digamos, estas clases, yo no las recibía y me tuve que buscar un poco la vida. Claro. Hubo muchas escuelas de verano, también mucho autoaprendizaje. Para mí lo que marcó la diferencia fue adentrarme en el mundo de la ciencia de redes, que es la teoría de grafos, es una rama de la matemática, pero empecé a colaborar con físicos. Ay, Dios mío. Que también estaban interesados en... ¿Te han quedado secuelas o lo llevas bien? Me han quedado muchas cosas aprendidas. No, la verdad es que fue una experiencia muy positiva y lo que ayudó a entendernos pues fue digamos, esta lengua franca común que compartíamos, que era el interés por las redes. Las redes son objetos matemáticos que no importa si son redes neuronales, redes de máquinas o redes de personas, las puedes describir todos esos objetos con un mismo lenguaje matemático, digamos. Y esto pues ayudó a construir estos puentes que a veces cuesta, ¿no?, de construir entre disciplinas, especialmente entre las ciencias sociales y las ciencias más técnicas. Y bueno, también había muchos informáticos. De hecho, incluso antes de yo irme a Oxford a estudiar, a veces hacía campana en mis clases de sociología, me iba a la UPC, que estaba detrás en la facultad de la Diagonal, y estaba en un grupo con informáticos, con Jordi Delgado y Ramón Sangüesa y otros que habían estado en el Instituto Santa Fe, trabajando también con redes. Entonces fue ahí también un poco cuando me interesé en la versatilidad que tenían las redes para entender un montón de procesos colectivos, ¿no?, que no necesariamente eran sociales o humanos. Y eso ayudó. Eso ayudó, pero nosotros siempre nos pica la curiosidad cuando alguien de un mundo supuestamente ajeno llega y interactúa con, ya lo digo yo para que no lo digas tú, toda esa colección de bichos raros. Ese venir de la sociología y cruzarse con la física, las matemáticas, la informática y tal, como experiencia, bien, es difícil meterse ahí. ¿Cómo se te acogió? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, no, a ver, mi caso fue muy fructífero porque lo que a mí me motivaba una serie de problemas para los que necesitaba herramientas que mi propia disciplina no me proporcionaba por aquel entonces, ¿no? O sea, las ciencias sociales computacionales ahora están mucho más institucionalizadas, tenemos congresos, conferencias, escuelas de verano y todo esto yo no lo tenía, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy gratificante porque colaborando con estos colegas, ¿no?, de repente, y además digamos que la fuerza motriz era yo, no era que me lo impusieron, ¿no? O sea, yo fui la que intenté hacer los contactos y me interesé en leer artículos que de otra forma no habría leído, ¿no?, de conference proceedings y a mí me resultó muy gratificante porque me dio estas herramientas que yo necesitaba, ¿no?, para poder llevar adelante mi investigación. También es verdad que como en todo, ¿no?, en los equipos la parte humana es crucial, ¿no? El hecho de que, o sea, no hay este factor X, ¿no?, esta incógnita de que la química, ¿no?, que hay personas con las que trabajas mejor que con otras, ¿no? Y hay un proceso también de ensayo y error en esta fase de encontrar a colaboradores con los que compartes no solamente objetivos de análisis comunes, sino también ciertos valores, ¿no? Y esa es la parte que a veces cuesta un poco al principio de encontrar. Entonces, bueno, no todas las colaboraciones funcionan y ya está, y no está mal, ¿no? O sea, forma parte del proceso. Ahora, en un grado, para una persona que sale de un grado de sociología, que probablemente haya un máster, esto de las ciencias sociales computacionales es una cosa que comienza a hablarse de ello en los grados, se habla mucho, se habla poco. Aquí se habla muchísimo. De hecho, todos mis estudiantes de doctorado que están saliendo al mercado y que han conseguido, bueno, ahora son profesores ellos, casi todos han conseguido sus plazas con plazas computacionales, o sea, que se anunciaron, ¿no?, como plazas de ciencia social computacional. Yo sé que en España las cosas funcionan un poco diferentes, o en Cataluña, el mercado laboral académico no funciona con la misma lógica.
lógica, pero... Ha conseguido decirlo sin decir peor. No, es otra lógica, es otra lógica, es menos market driven, ¿no? En Estados Unidos todo se lleva muy en forma mercado, pero sí que hay mucha demanda, no solamente en el entorno académico, sino también en la industria. Yo sé que, bueno, ahora con la inteligencia artificial generativa están surgiendo muchas oportunidades también por ese lado. Hace 20 años trabajar para Google, Facebook, Twitter era lo mejor que te podía pasar. Entiendo que ahora las cosas han cambiado un poco y no todo el mundo quiere trabajar para estas corporaciones, pero hay muchísimas otras posibilidades, incluso en la administración pública, ¿no? Donde puedes utilizar estas herramientas que te da la ciencia social computacional y te da mucha más versatilidad como profesional, ¿no? Que otras áreas de especialización que son muy importantes también, pero para bien o para mal no tienen tanta cabida, no tienen tanta salida profesional. Entonces, yo creo que si hay alguien escuchando que está pensando en si especializarse, mi consejo sería sí, adelante, ¿no? Porque se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchísimos problemas que requieren resolución y el componente social es muy importante. Tener un miembro en el equipo de trabajo que tenga esta conciencia más social, de formación sociológica o politólogos es muy importante, ¿no? Porque aportamos una forma de entender la investigación, entender los problemas que alguien más técnico a lo mejor no visualizaría de la misma manera. Bueno, yo iba a hacerte una pregunta, pero casi que me la has respondido con este final que comentabas. Te quería preguntar un poco cuáles son estos perfiles. O sea, sí que yo me imaginaba el tema de politólogos, no sé, en qué ámbitos claramente alguien que no es tecnólogo como nosotros aporta más, digamos, viniendo desde el otro lado, desde del ámbito de las ciencias sociales, que no desde el nuestro. Porque sí que es verdad que hay muchos que son data scientists, pero que son muy techis o muy matemáticos, ¿no? Digamos, pero ¿qué perfiles serían los así más interesantes? Sí, el punto de encuentro siempre es el lenguaje, ¿no? Entonces, las metodologías y las técnicas son muy importantes. Solían ser, los lenguajes de programación eran muy importantes. Hoy por hoy, al paso que vamos, la inteligencia artificial generativa nos va a suplantar a la hora, o sea, en el proceso de escribir el código. Es decir, no va a ser tan importante ahora ser muy bueno escribiendo código. Lo importante es saber para qué quieres escribir ese código. Y los científicos sociales estamos entrenados para pensar sobre todo en relaciones de poder, ¿no? En quién decide qué preguntas son las importantes y para qué fin. En cómo la estructura social se manifiesta en los datos que analizamos, los sesgos que esos datos esconden, porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de utilizar ciertas tecnologías, o no todo el mundo tiene, bueno, la misma visibilidad en estas bases de datos gigantescas, ¿no? Que no sé, hay muchos trabajos sobre Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Que metes la base de datos que recopila el conocimiento humano. Bueno, no, recopila cierta forma de conocimiento humano, ¿no? Entonces, entender eso, claro, las ciencias sociales por tradición están muy afinadas a la hora de entender estas relaciones de poder, el impacto que tiene la estructura social en las dinámicas colectivas, pero también en los datos que tenemos a nuestra disponibilidad, ¿no? Y en la medida en que estos datos cada vez van a ser más importantes para automatizar procesos de decisión, tenemos que entender cuáles son los puntos negros, ¿no? O los puntos oscuros en esos datos y qué procesos generan esos datos. Entonces, todo esto es lo que un científico social puede aportar, además de que cada vez estamos mejor entrenados técnicamente, pero hay una división de roles, ¿no? No todos tenemos que ser buenos en todo porque es imposible. Entonces hay especializaciones y un estadístico pues sabe mucho más de estadística que un sociólogo, ¿no? Pero el tema es que puedan trabajar juntos. Entrando un poco por esa línea, pues, o sea, de la misma manera que a un sociólogo, pues a un estudiante o una estudiante de sociología no tiene por qué interesarle la programación, a un estudiante de informática, a un estudiante de ciencia de datos, igual de salida la sociología no, pero igual acaba trabajando alrededor de la politología, alrededor de la sociología. ¿Tú crees que en algún momento tendría sentido, pues no sé, intercambiar asignaturas optativas y ofrecer una asignatura de programación en un grado de sociología o en grados afines, de la misma forma que estaría bien ofrecer asignaturas de sociología o de otros temas similares en un grado de informática? Absolutamente. Hay que tener un poco de curación también a la hora de pensar, ¿y qué enseñamos de sociología? Porque sociología como disciplina es inmensa, ¿no? O sea, hay una parte más humanista dentro de la sociología que está más interesada en formular preguntas, no tanto en responder
responder esas preguntas y es muy importante. Y hay una parte más analítica, más cuantitativa, donde nos interesa no solamente plantear problemas y hacer preguntas, sino también responder a esas preguntas de la manera más robusta posible, ¿no? O sea, es un tipo de investigación orientada a resolver problemas. No toda la sociología está orientada a resolver problemas, ¿no? Es más humanista en ese sentido. Entonces, yo creo que lo que sería más fructífero y lo que ya está sucediendo en Estados Unidos ya se hace, ¿no? De dar clases o insertar clases en el currículum de ciencias de ingeniería que ayuden a los estudiantes a entender, bueno, los principios éticos o normativos o el impacto de las normas sociales, por ejemplo, ¿no? Que tienen el desarrollo de tecnologías. El otro día estaba hablando con mis estudiantes de una serie de artículos que surgieron sobre, cómo codificamos expectativas normativas éticas en coches self-driving cars, no sé, como los coches inteligentes. Es una versión del trolley problem, el problema del tren que, bueno, va a matar a alguien, entonces, que salvarías la vida de una persona, para salvar la vida de 5 personas, matarías a una persona inocente, o bueno, son problemas éticos que no tienen, o sea, es lo que te decía antes, estos problemas no tienen solución, pero nos ayudan a identificar los principios normativos y las expectativas normativas que las personas tienen acerca de lo que es justo o de lo que es ético, y esto cambia de sociedad en sociedad, ¿no? Entonces, estábamos comentando un artículo en el que plantean este tipo de escenarios, de dilemas, ¿no? ¿Qué harías tú si en diversas culturas y el promedio cambia? O sea, lo que la gente en promedio hace en Asia es distinto a lo que hacemos en culturas occidentales, etcétera. Entonces, si tú eres un ingeniero y solamente estás preocupado en utilizar técnicas de análisis computacional visual, en fin, no sé, hacer que esos automóviles sean más inteligentes, sea lo que la palabra inteligente signifique en este contexto, es importante que entiendas esta diversidad cultural también, ¿no? De que no en todos los sitios. Y por un lado, bueno, pues cursos que ayuden a entender esto, cursos sobre regulación, ¿no? Prácticas que, bueno, en Europa se está llevando a cabo una regulación mucho más agresiva o unos intentos de regular plataformas sociales y el uso de datos de una forma mucho más agresiva que en Estados Unidos, pero hay que entender el entorno, pues eso, político y regulatorio, ¿no? Y, en el que estas tecnologías van a operar. Y no sé hasta qué punto los estudiantes de ingeniería están entendiendo o están aprendiendo este tipo de procesos. Sí, de hecho ahora tenemos muchos CEOs de empresas grandes que se leyeron 1984 y pensaron que era una novela utópica, no distópica. Sí. Sí, no, esa novela habría que leerla todo el tiempo y más gente haría que leerla. Esa y muchas otras más. Sí, pero no leemos libros ya, ese es un gran drama. Yo sí, yo leo muchos libros, pero yo creo que tenemos que leer todavía más libros. Y hablando ¿tendría sentido meter una optativa en la que se enseñara a programar en Python y analizar datos de una red social en sociología? Sí, y de hecho, bueno, una de las cosas que institucionalmente hemos intentado crear desde las ciencias sociales computacionales son escuelas de veranos que ahora existen en todo el mundo. Son institutos de 1 a 2 semanas en la que los estudiantes aprenden a analizar un montón de tipos de datos, text as data, ¿no? O sea, lo que antes era el análisis de contenidos, ¿no? De tener a 3 personas leer una noticia y determinar si la noticia tiene un sesgo liberal o conservador o de derechas o de izquierdas. Todo esto se automatiza. Hay muchas técnicas para automatizar esto y requiere tener cierto conocimiento de procesar textos, pero también imágenes, vídeos, y entonces en general sí habría que incluir más clases como estas en los grados, y en otros países ya se está haciendo, pero si no se hace, existen estas otras opciones, ¿no? de participar en otras escuelas, pero mi respuesta a tu pregunta es sí, absolutamente. Yo tengo una pregunta, sí, lo voy a poner aquí en este punto. ¿Con qué dificultades os encontráis en esta situación, en estos contextos de escuela de verano o, bueno, en los contextos marcados por la diferencia de disciplina, ¿no? O sea en los dos sentidos, quiero decir. Sí, no, retos hay. En estas escuelas, la verdad es que como es un grupo autoseleccionado ya, ¿no? O sea, son estudiantes que ya están interesados y la mayoría ya llegan con un cierto nivel. En un grado como el mío, donde comunicación, ¿no? Que es la escuela en la que yo trabajo, la mayoría de los estudiantes que recibimos son estudiantes de comunicación y la mayoría de ellos no están interesados en estadística de entrada y mucho menos en programar. Entonces, aquí tienes que... Y si uno aspira a... Dani, cara de no lo entiendo porque no le interesa a todo el mundo la estadística y la programación. Como el SPSS, una pasada todos los días ahí. No entiendo, lo divertido que es programar. En vena, directamente.
Sí, la cosa más divertida del mundo, desde luego. Claro, y el reto en realidad no es tanto, o sea, porque uno podría diseñar estrategias para convencerlos, ¿no? Y persuadirlos y lo hemos, y bueno, y tengo algunas ideas en torno a cómo hacer esto, ¿no? Y la idea sería, pues, poner el problema por delante. O sea, lo que motiva no es necesariamente aprender a programar, sino a lo que puedes hacer si aprendes a programar, ¿no? El reto en realidad es cuando tienes una clase muy diversa, con gente muy técnica, gente poco técnica, ¿no? Cómo construyes un terreno común donde se encuentren todos. Y esto es algo que hace unos años tuve una clase con un colega, Víctor Preciado, que es de Sevilla, pero también es profesor en UPenn y él está en la Escuela de Ingeniería y él estaba dando una clase de redes, yo también, su clase era mucho más técnica que la mía, entonces pusimos converger a nuestros estudiantes y hacerles trabajar en equipo. Entonces, cada equipo tenía un reto que tenía que resolver y pues ahí pusimos en práctica esta noción de que hay una división de tareas, ¿no? Pero necesitas que haya un terreno común suficientemente sólido como para que quieran trabajar a gusto en equipo. Y la verdad es que funcionó bastante bien, ¿no? Teníamos a los magos matemáticos, luego estaban los magos de la persuasión, que eran los que venían de comunicación, ¿no? Que es cómo explicas una idea para que sea más persuasiva. Y funcionó bastante bien, la verdad. Ahora, requiere mucho más trabajo como instructor, como profesor, requiere muchísimo más trabajo, pero yo creo que merece la pena. Sí, una cosa que me gusta mucho de todo ese planteamiento, que también de lo que comentabas al principio, ¿no? Que al final lo que importa es el para qué. No es ni la técnica, ni la metodología, ni siquiera, bueno... Sí. Esa grande amor para la metodología que tiene la sociología, ¿no? Esta es una de las disciplinas que tiene una de las metodologías más fuertes, ¿no? Que también es una tecnología al final. Pero no es ninguna de esas cosas y no es para qué lo hacemos, ¿no? ¿Qué me motiva a aprender una cosa que está fuera de mi ámbito disciplinario, de mi ámbito profesional? Creo que esto es como súper... Bueno, aclara muchas cosas. Y además es un buen ejercicio que hacer porque cuando uno piensa cuando todos intentamos conseguir grants, ¿no? De proyectos financiados, al final lo que decide si un proyecto va a ser financiado o no es la motivación, no es lo robusto que sea técnicamente o si vas a hacer vas a mejorar cierto código para que sea más eficiente o en fin, todo esto es muy importante, pero es el medio para un fin, ¿no? Y el fin tiene que ser atractivo por sí mismo, ¿no? Y es ¿para qué queremos crear este tipo de conocimiento? Con la cantidad de retos que tenemos hoy en día, ¿no? Como sociedad, pues el foco tiene que estar ahí, en la motivación, en cómo queremos mejorar el mundo, básicamente. Y eso pasa en Estados Unidos, dices, porque aquí siempre. Bueno, está la parte cínica, ¿no? No, claro, yo llevo 20 años fuera de España, la verdad es que ya no tengo mucho conocimiento de causa, pero si no es así, debería ser así, ¿no? O sea, el punto de partida siempre debería ser qué nos motiva, ¿no? Y esto, claro, si lo haces en equipo todavía es mucho más gratificante porque el trabajo individual puede ser muy desalentador y cuando estás en un equipo, incluso cuando te rechazan los papers, lo procesas mucho mejor porque, no sé, hay un sentimiento de causa común, ¿no? Que te motiva mucho más todavía. A Sandra también le rechazan papers. Esto, bueno, o como mínimo conoce a alguien a quien le rechazan. Se lo han explicado. Me rechazan un montón de papers. Y eso, el para qué de la sociología computacional en este caso. Cuando antes del verano estuviste aquí en Barcelona haciendo la charla, nos hacías casi no llegó a spoiler del trabajo que teníais a punto de publicarse, de sociología aplicada, computacional o como quiera llamársele, porque en UPenn, con un equipo creo que enorme de gente, lo habéis, hablo poco formalmente, petado en el aspecto académico con una serie de artículos que se publicaron este verano, ¿no? Sí, la verdad es que fue la culminación seguimos en ello, pero fue, digamos, el primer anuncio público de los resultados de un proyecto que llevamos haciendo ya desde hace 3 años. Y bueno, la motivación aquí era responder a la pregunta: ¿están destruyendo la democracia las redes sociales, no? Y entonces la respuesta es que sí, ¿no? Y la respuesta es que es complicado. Es una respuesta muy poco gratificante, sobre todo cuando hablamos con periodistas, porque ellos lo que quieren es el titular, ¿no? Pero claro, a nosotros, o bueno, a mí en concreto como investigadora, a mí lo que me interesa es, en este mundo en el que vivimos no hay nada blanco o negro, los matices importan, ¿no? Y se habla mucho de cómo estas plataformas están causando
todo tipo de males y quizás sea cierto, pero no lo sabemos. La realidad es que los datos son muy escasos y eso hay que tomárselo muy en serio, ¿no? O sea, la lucha contra la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de hacer investigación robusta que nos dé respuestas concretas y contrastadas sobre cómo atacar una pandemia. Cuando hablamos de desinformación, es un virus mucho más complicado. La desinformación no tiene un mecanismo biológico de transmisión tan claro y eso hace que sea mucho más difícil de controlar, pero el punto de partida siempre tienen que ser los datos, ¿no? Y el hecho de que los datos sean muy difíciles de conseguir es parte del problema. Entonces, en este proyecto surgió de una colaboración con Meta, con Facebook, y Dios mío, qué miedo, la colaboración, ¿no? Claro, la colaboración era nos dais acceso a los datos que nosotros necesitamos para responder a las preguntas que nos motivan y a cambio, pues aportamos transparencia, porque también estas corporaciones, estas plataformas, también muchas veces se les acusa de cosas que no son ciertas, ¿no? Y tampoco se beneficia a nadie de eso. Entonces, el trato era darnos acceso a datos y añadiremos transparencia a si estáis destruyendo la democracia o no. Entonces, lo que fue único de este proyecto es que todo esto empezó, yo estaba de sabático en el norte de California y estaba, encerrada en la casa porque había explotado ya la pandemia, no podía volver a Filadelfia y lo empezamos así. Nos pusimos de acuerdo en preregistrar estudios antes de las elecciones de noviembre del 2020 y preregistrar nuestros estudios, las preguntas que nos motivaban y nuestras hipótesis era, digamos, el contrato que hicimos con Meta. O sea, una vez preregistramos esos estudios, ellos se comprometieron a darnos acceso a los datos necesarios para poder llevar a cabo ese plan, ¿no? Te interrumpo. Esto de preregistrar estudios, es decir, voy a hacer esto antes de comenzar a hacerlo, que es algo que se hace y debería hacerse más, por ejemplo, en medicina, en epidemiología, para que luego tú no puedas sencillamente coger las respuestas que te interesan y publicar solo lo bonito y solo lo que le gusta a todo el mundo, sino que es, hola, estas son las preguntas y luego os diremos algo así. ¿Va más o menos así? Sí, va así, exactamente. Y es en parte, forma parte, dentro de las ciencias sociales también ha habido un movimiento en los últimos años en defensa de la ciencia abierta, ¿no? No sé si lo estoy traduciendo bien, pero sí, la idea es que sí, había mucho p-hacking, ¿no? O sea, la idea es que tú, haces investigación y empiezas a hacer modelos de regresión hasta que te sale algo significativo y entonces montas tu teoría en torno a esos resultados, ¿no? Que es una forma muy falible de hacer investigación y yo diría fraudulenta. Sí, van a salir cosas que no son verdad, pero que te publican el paper. Exacto, aunque, entonces en este caso, en parte lo hacíamos porque es buena práctica, ¿no? Registrar tu estudio antes de tener datos y resultados. Es como un prenup agreement, ¿no? Es como cuando estos millonarios que antes de casarse firman un contrato y dicen, si nos divorciamos, esto es lo que te toca a ti, esto es lo que me toca a mí. Y no se puede cambiar de opinión luego. Pero en nuestro caso también cumplía el papel fundamental era un contrato con Meta. Esto es lo que necesitamos para poder responder a las preguntas que consideramos que son importantes. Si en cualquier momento de este proceso nos negáis acceso a estos datos, se acaba la colaboración, ¿no? Un poco cumplía ese papel también. Y en fin, que no me quiero alargar mucho. 3 años después, finalmente, después de un proceso muy arduo de muchas horas de trabajo, mucho sudor, pocas lágrimas, pero mucho sudor, finalmente conseguimos publicar los primeros 4 artículos. Tenemos 16 estudios preregistrados, entonces 4 de esos artículos salieron publicados en Science y en Nature. Es decir, en la revista 1A y 1B de más impacto en el mundo de la ciencia. Sí, y no solo casi nada. Sí, fue el proceso de revisión fue muy duro. O sea, ahora tengo mucha mejor, estamos muy orgullosos. No podéis estar. Porque fue muy exigente, pero es lo que toca, ¿no? Y básicamente lo que hicimos en estos estudios fue iluminar el papel que juegan los algoritmos de curación en la información a la que estamos expuestos, ¿no? Las cámaras de eco, la polarización, se han dicho muchas cosas acerca de cómo las redes sociales refuerzan estas cámaras de eco y nos atrapan en burbujas ideológicas, pero lo que es único de estos estudios es que no solamente miramos a lo que sucede en la plataforma, sino también al impacto que esa experiencia digital tiene en opiniones, actitudes y comportamientos fuera de las plataformas. Y en el caso concreto de nuestros estudios estábamos interesados en el comportamiento electoral en las elecciones y en cómo, en este caso, los ciudadanos estadounidenses pues votaron, ¿no? Luego lo que ocurrió es que tomaron el paso, lo que ocurrió el 6 de enero, ¿no? En el Capitolio. Y en fin, que alargamos un poco el periodo de observación para entender eso también. Y no le podemos echar la culpa de todo
todo a las redes sociales, pero igual alguna cosa así. Sí, a ver, las redes sociales han habilitado una forma no solamente de construir nuestras redes y de activar esos vínculos, sino también una forma de acceder a información y a noticias que no sería posible en su ausencia, ¿no? Pero eliminar completamente la agencia de los usuarios, la intención de muchos actores de utilizar esas plataformas para fines determinados, no necesariamente saludables para nuestra concepción normativa de una democracia, de eso no tiene la culpa la plataforma, ¿no? Entonces, hay agentes, uno de los resultados que encontramos en el artículo que yo lideré, por ejemplo, de asimetría ideológica, es que, bueno, por un lado, la mayoría de la desinformación, el 99% de los vínculos a noticias que fueron etiquetados como información falsa, eran noticias de audiencias de derechas, ¿no? Conservadoras. Ajá. Y esto no es una cuestión, o sea, es una cuestión de que estas noticias están siendo generadas por organizaciones mediáticas y que hay audiencias que demandan ese tipo de contenidos, y la parte que juega Meta en este caso es facilitar una plataforma de difusión de ese contenido y unos sistemas algorítmicos que refuerzan esas dinámicas, pero no las crean. Uh-huh. Y entonces, si queremos atacar el problema de raíz, aunque cerráramos Meta, ¿no? El problema existiría todavía. Estaríamos hablando de que Meta, o sea, Facebook en particular, pues sería una de las, si no la cámara de eco más grande del mundo, pues estaría ahí, y que por lo tanto lo que gritas ahí, pero que quien grita ya vería con esas ideas de gritar, y quien presta atención probablemente también tenía ganas de escuchar una determinada cosa más que otra. Exactamente. Volviendo un poco atrás, claro, yo imagino, no tengo la casi certeza de que científicos sociales computacionales contratados por Meta, Twitter antes de la llegada del señor Musk, pues probablemente también, y que en cualquier plataforma de comunicación ahora mismo tienes casi la necesidad de tener científicos sociales serios y con muchísima capacidad trabajando, analizando y viendo cómo funcionan las cosas. Hablabas del incentivo para Meta, que es pues esta serie de científicos, esta serie de personas que investigan, le van a dar transparencia a lo que hacemos, y probablemente espantar determinados rumores que no interesan, pero también tiene que ser como un salto al vacío, tanto para vosotros como investigadores como para ellos, la empresa, el colaborar y fiarse, y eso cómo se lleva, cómo funciona. Bueno, a ver, estas plataformas hacen muchísima investigación interna. Yo creo que no iban totalmente cegados a lo que íbamos a encontrar, ¿no? Una de las cosas que se nos ha sugerido una vez que publicamos y empezamos a divulgar los resultados, bueno, es sorprendente un poco el nivel conspirativo que hay incluso entre académicos, ¿no? Del palo, bueno, pero es que, y claro, no habéis encontrado nada porque ellos desactivaron todo lo malo antes de que pudierais hacer el estudio. Y bueno, a ver, a mí me parece muy poco factible que eso haya sido así. Sí que es verdad que si puedes borrar todo lo malo, probablemente ya habrías borrado todo lo malo, no solo en el estudio. Pero, o sea, yo creo que a ese nivel, o sea, no es factible, y que es muy difícil. O sea, una de las cosas más poderosas que tiene la ciencia de datos es que es muy difícil manipular los datos, ¿no? O sea, puedes intentar hacer fraude, ¿no? O intentar esconder cosas, pero se acaba descubriendo, que es el mecanismo fundamental de corrección en la ciencia, ¿no? O sea, tú puedes inventarte los datos y publicar en Science, pero alguien se va a dar cuenta y vas a tener que retractar el artículo, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo. Eso, que tire para adelante lo que es más fiable y que tire para atrás lo que no lo es tanto. Exacto. Entonces, bueno, con el nivel de acceso a datos que tuvimos y la cantidad de estudios que tenemos, que básicamente lo que tenemos es un prisma aquí con muchísimas facetas, ¿no? Estamos mirando a las mismas dinámicas informativas desde ángulos muy diferentes, y todo converge en la misma dirección un poco, a pesar de que hay resultados que no todo va en una dirección, ¿no? Es decir, que por un lado encontramos que los algoritmos influyen en la información que consumes, pero por otro lado no parecen influir tus opiniones, ¿no? O sea, encontramos resultados que van en direcciones opuestas, pero todos los resultados acerca de lo que sucede en la plataforma son consistentes. O sea, que es muy difícil falsificar las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que los investigadores que trabajan para estas plataformas están constantemente haciendo investigación. Yo no creo que fueran completamente a ciegas, pero yo creo que también han aprendido cosas, ¿no? De esta colaboración, y en ningún momento del proceso de colaboración hubo un sentimiento de miedo. La única aprensión era que nos cerraran el proyecto desde arriba. Desde arriba me refiero que, bueno, Facebook es una empresa enorme con muchos niveles de decisión y, bueno, con Mark Zuckerberg en la cúspide, ¿no?
y este era un proceso sancionado por él mismo, según tengo entendido. O sea, él dio la aprobación, porque esto ha costado muchísimo dinero a Facebook, ¿no? O sea, esto no ha salido gratis. Y esa aprobación salió de arriba. Pero también es verdad que en cualquier momento yo tenía la sensación de que nos podían cerrar el chiringuito, ¿no? Y no sucedió. La verdad es que mi aprensión era esa, pero es una aprensión que surgía de arriba, no de los colegas con los que estábamos trabajando en el día a día, muchos de los cuales eran académicos antes de pasarse a la industria y son científicos sociales de muy alto nivel, con una integridad inmensa, y de ellos nunca dudamos, pero ellos tampoco tienen poder de decisión. Y entonces era la fuente de aprensión esa. Pero bueno, llegar a la publicación nos demostró que el proyecto ha funcionado, vamos. Y quien habla de este proyecto vuestro, de hecho podría hablar de miles de cosas. Te voy a hacer algo muy feo, que es cambiarte de tema absolutamente, ya asumiendo que es imposible que me des una respuesta. Pero claro, ahora en Barcelona, es que si no te lo digo, la gente que oiga el podcast dentro de una semana me va a decir, ¿y por qué no le has preguntado por esto? ¿Sí? Ahora en Barcelona tenemos en Barcelona, yo diría que como mínimo nivel catalán, seguramente nivel español, el tema de, bueno, y oye, que las redes sociales y los niños, y si le doy un móvil a un niño de 12 años, que es lo que estamos haciendo ahora por defecto, esto va a tener unos efectos catastróficos, pero es que también les estamos quitando cosas. Obviamente no te voy a preguntar por respuestas, porque para comenzar es un tema muy complejo, pero esto es algo que se puede asociar desde tu campo, que se puede atacar desde tu campo, que se podría... Sí, a ver, es de verdad que es difícil extrapolar desde el contexto, o sea, en nuestro contexto. De entrada, nosotros solamente analizamos datos de residentes de estadounidenses adultos, o sea, no podemos decir nada acerca de generaciones más jóvenes. Lo que sí que nuestros resultados alumbran la falta de efectos. O sea, cuando hablamos de efectos, tú puedes usar una tecnología 12 horas al día y eso va a cambiar tu experiencia del mundo necesariamente, pero no está claro. Sí, los libros cambian. Los libros que son tecnología cambian nuestra experiencia del mundo. Exacto, pero no está claro que cambien tu actitud. En nuestro caso era tu intención de voto o tu comportamiento o... Nuestros estudios no encontraron evidencia sólida de efectos en ese sentido. También es verdad que uno de los retos que tenemos en la investigación social es la escala temporal, ¿no? Nuestros experimentos duraron 6 meses, que es mucho más de lo que los experimentos en ciencias sociales suelen durar, ¿no? O sea, es un proyecto mucho más ambicioso, pero que son 6 meses comparado con 10 años de uso de redes sociales, ¿no? O sea, sí, las redes sociales han causado daño en la sociedad y ha sido un daño acumulativo durante 10 años, ¿no? Entonces ahora, evidentemente, no vamos a encontrar efectos en un periodo de 6 meses, pero no hemos encontrado una evidencia muy sólida de efectos con este asterisco. Entonces, por esa lógica, yo diría que dado que los adolescentes o los niños sí pasan muchas horas online, pero hay muchos más factores en su entorno inmediato, familiar, escolar, social, que está interactuando con lo que hacen en las redes, ¿no? Y es muy difícil controlar por todo al mismo tiempo, ¿no? Y hasta donde yo sé, y justo ayer estaba leyendo un titular que salió en la prensa de un estudio nuevo que confirma que no hay efectos, ¿no? Que los adolescentes, hasta donde yo sé, la investigación en este campo no es conclusiva. O sea, y de hecho hay metaestudios, ¿no? Los metaestudios lo que hacen es resumir muchos estudios individuales y ponerlos en conjunto y entonces evaluar si una vez que agregas todos estos estudios individuales y los datos de todos estos estudios consigues ver más allá de lo que verías con cada estudio particular. Hasta donde yo sé, estos metaestudios nos dicen que no hay evidencia sólida de que las redes sociales estén arruinando a nuestros jóvenes o a los niños. Pero claro, esto choca contra nuestra intuición de sentido común, ¿no? Que tenemos. Y que como papi o como mami, pues probablemente el no actuar, a pesar de que no haya pruebas, igual es complicado. Yo creo que, pero bueno, que quede claro que no es un campo en el que yo pueda decir nada. Sí. Eso ya lo decía desde el principio y te vuelvo a pedir perdón por el atraco, que está feo. Está feo. No, pero lo que sí quería decir es que un indicador que a mí me parece muy relevante es que la mayoría de los CEOs y los grandes, digamos, los jefes de Silicon Valley, en la mayoría de las escuelas a las que mandan a sus hijos restringen el tiempo que pasan con las pantallas, ¿no? Que a mí me parece indicativo. O sea, los que están desarrollando estas tecnologías ponen control al número de horas que sus hijos pasan con estas tecnologías, lo cual me parece... Bueno, lo que parece obvio es que si le das una tecnología a quien sea, si tiene 10 o 12 años o 14, pues quizá todavía más, pero a quien sea, es que el guiar esos
esos nuevos usos de la tecnología, el imponer algún tipo de normas y demás, y educar, sobre todo educar, pues parece que sería imprescindible. Que si sencillamente solo le das un ordenador ultrapotente a un niño, pues igual hay un poco de irresponsabilidad, Sí. pero bueno, eso Sí. es un tema extremadamente complicado y yo que no tengo ningún conocimiento sobre el tema tampoco me voy a atrever a decir ninguna cosa porque seguramente acabará siendo una tontería. Bueno, eso, y perdón por el atraco y gracias por dejarte. Quería volver yo ahora al principio, ahora que voy más o menos cerrando el tema, como sí que nos ha dado justito pero tiempo, ¿nos puedes explicar quién es Caroline Marvin y por qué la plaza que ocupas lleva su nombre? Porque me parece una historia maravillosa. Sí, Y una persona, una gran científica. es mi colega, está retirada ya. En Estados Unidos es muy difícil retirarse, nadie se quiere retirar, yo no lo entiendo. Yo lo primero que voy a hacer cuando llegue a mis 65 es retirarme, pero aquí es como muy workaholic todo. Pero bueno, ella fue un poco mi mentora no oficial durante mis primeros años como assistant professor. Es una colega que ha trabajado en muchos temas, pero uno de ellos es el contexto histórico en el que surgen las tecnologías y cómo nos cambia la visión, la cosmología social, ¿no? Y ella escribió un libro titulado Cuando las tecnologías viejas eran nuevas. Lo estoy traduciendo así literal, pero no sé si la traducción... Pero básicamente sobre la electricidad y cómo la erupción de la electricidad cambió la forma en la que vivimos y los ritmos y lo que se consideraba, bueno, y el telégrafo y luego el teléfono, ¿no? Y entonces a mí me parecía fascinante ese libro porque muchas de las cosas que se decían antaño acerca de estas tecnologías antiguas, ¿no? Sobre todo el telégrafo, se han dicho otra vez sobre Internet, ¿no? Que estaban creando el sistema nervioso neurológico del mundo, en fin. Y los mismos temores que se expresaban antaño, ¿no? Del hecho de que alguien te pudiera llamar a casa, por ejemplo, era un atentado contra tu privacidad, ¿no? Antes del teléfono se escribían notitas, ¿no? Invitación, en fin. Y de repente que la voz de alguien se entrometiera en tu vida privada del hogar, ¿no? Era como... O que cualquier persona pudiera escuchar esa conversación sin ser vista. Entonces me parece interesante cómo los miedos, pero también los entusiasmos, ¿no? Que sentimos frente a nuevas tecnologías se repiten, son cíclicos. y leer su libro, pues a mí me ayuda a entender un poco la larga sombra, ¿no? Que tienen las tecnologías. Y aparte, bueno, pues es una colega que ha sido un ejemplo. Fue la segunda mujer, la primera mujer en conseguir tenure, que la tenure en Estados Unidos es cuando te dan la plaza fija digamos que sobrevivió en un mundo de hombres, básicamente. Y tiene unas historias fantásticas que me explica cada vez que nos juntamos a tomar un vinito y, en fin. Entonces, una vez que te promocionan a catedrático aquí, te dan un endowment que se llama, que es, digamos, la plaza está, digamos, hay un dinero destinado a tu plaza y te dejan escoger como de forma honorífica a una persona que admiras para nombrar tu plaza. Es algo que a veces en otras universidades es quien quiera que pague por tu plaza te da el nombre, ¿no? Que también, como decía antes, en Estados Unidos todo es muy mercantil. En mi escuela no, el dinero viene de la escuela, entonces podemos escoger nosotros mismos a quién le damos el honor y yo decidí dárselo a Caroline. Y como mínimo he conseguido que yo y Susana y Dani nos enteremos de su figura, que yo como mínimo no conocía de absolutamente nada y ahora pues igual algún centenar de personas más. Oye, que tenemos que ir cerrando porque te estamos robando tiempo de tu agenda apretadísima. ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado de decir? Bueno, millones, pero que sea imprescindible. Bueno, sí, yo creo que la próxima ola va a ser la inteligencia artificial generativa. Aquí el frenzy este fin de semana ha sido Sam Altman, que fue destituido por su board. Es una locura esto. Sí, el culebrón del siglo. El culebrón del siglo. Y lo que subyace a este culebrón es una discrepancia fundamental muy polarizada entre formas de entender la responsabilidad que tenemos en regular esta tecnología o no, ¿no? Y esto es una cosa social. O sea, todo el dramón este de culebrón lo explican visiones muy distintas del papel que juegan las tecnologías en la sociedad humana y cómo deberíamos regularla, ¿no? Y eso es algo social. Entonces yo animaría a las nuevas generaciones no solamente a que aprendan a ser buenos científicos sociales computacionales y que colaboren con informáticos y estadísticos o estadísticas, sino también que entiendan, que se adentren en este mundo de la inteligencia artificial generativa porque es la gran transformación que se nos avecina.
y en el corazón de esta transformación hay una lucha de valores. Así que necesitamos más mentes con sensibilidad de sociólogo, socióloga, ayudándonos a entender esta transformación. Mucha más tecnología con humanidades, sí. Con muchas humanidades. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Hasta luego, Susana, hasta luego, Dani, hasta luego, Sandra. Hasta luego y gracias por invitarme. Van un informático, una filósofa, un matemático y... Despacho 42. Oye, ¿cuánto hacía que no grabábamos y que nos veíamos con un episodio de Despacho 42? Bueno, yo ya no me acuerdo, la verdad. Fue en mayo. Estamos a noviembre. Si tenemos algún fan, ha abandonado definitivamente y ahora ya podemos decir lo que sea, que no nos va a escuchar nadie. Bueno, pues aprovechemos, ¿no? No, yo creo que está bien, ¿no? Que descansen de nosotros un poco y ahora ya volvemos con más chispa. De hecho, podemos decir, bueno, o sea, lo de usar Twitter para ponerse en contacto con nosotros, con el señor Muscio por medio, no sé yo si sigue siendo recomendable, pero si usáis el hashtag Despacho42 en cualquier red social, nos podéis decir si os parece bien este ritmo de publicar un episodio cada 5 meses, que yo creo que es una cosa bien intensa y que ya tenéis suficiente. Nos estresamos, pero no tanto. Oye, y si no, siempre podemos volver al correo ordinario. O sea, efectivamente. Despacho 42, Rambla del Poplano 156. Sí. 08018 Barcelona. A ver si alguien tiene el valor de emular a nuestro queridísimo compañero Tony Pérez y enviarnos una carta. Lloraremos, prometemos llorar si eso pasa. A ver si llega, porque llegaría al mostrador y luego vete tú a saber si... Dirán, ¿quiénes son estos de Despacho 42? ¿No? ¿Quiénes son estos? Bueno, podéis poner un César Córcoles, un Dani Riera, un Susana Tesconi y igual es más fácil que llegues. Sí. Efectivamente. Sí, porque si no me veo a la gente de recepción del rollo, no hay ningún Despacho 42 en la UOC. Buscando... Ay, se me ha escapado. Esto no deberíamos haberlo dicho. Vaya. Oye, ¿y la entrevista con Sandra, qué tal? ¿Qué os ha parecido? Pues muy interesante, la verdad. Bueno, se plantean temas que además están en relación, de hecho con ella ya hemos hablado, con el uso de las redes, el uso de los móviles, etcétera, que ahora están bastante candentes, o sea que bueno. Sí, y Dani tiene opiniones y sentimientos sobre el tema. Sí, claro, a mí me toca como tecnólogo, pero también como padre. Y bueno, y en estos momentos las familias están organizándose porque la respuesta tiene que ser global, no puede ser individual porque entonces dejas solo a tus hijos y es casi peor, ¿no? Y tú, Dani, eres de darles el móvil a los niños, el smartphone a los niños a los 6 años. A partir de los 6 se lo das. Antes legalmente no puedes. Antes se lo cuelgas en el cuello. No. ¿Y ahora en serio? Yo creo, bueno, claro, aquí en el episodio hemos hablado del tema de la evidencia científica, o sea, se están comenzando a analizar estos efectos, ¿no? Uh-huh. Nos decía Sandra que, bueno, que lo que se ha visto hasta ahora todavía no son capaces de encontrar una causalidad y tal con problemas que se están dando, pero yo creo que las familias tenemos la hipótesis que sería mejor retardar la entrada de los móviles en la vida de nuestros hijos. Propuesta inicial, 16 años, es lo que se está hablando ahora, pero ya la gente comienza a hablar de los 18. Susana seguro que sabe mucho más sobre el tema y que tiene una opinión más fundada, pero yo como tecnólogo y viendo lo que hay detrás, si puedo retardarlo, lo retardaré sin duda. Uh-huh. Susana, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que depende mucho de... Bueno, uno de los datos que nos da Sandra, muy interesantes, que ya había salido varias veces, ¿no? Es que los hijos de los que producen estos, que diseñan, venden básicamente aplicaciones, dispositivos y redes sociales, no permiten que sus hijos accedan a ese tipo de tecnología antes de los 16 años, ¿no? Eso es un poco sospechoso, más allá de las evidencias que puedan haber salido en los estudios. Yo creo que yo no lo veo tan blanco y negro, creo que tiene mucho que ver el cómo se usa, con quién se usa, porque, bueno, la prohibición de un uso, alejarlos de un uso hasta los 16, que, bueno, a nivel cognitivo probablemente sería un buen momento, o los 18 incluso, es algo que luego en la práctica no sé yo cómo se puede gestionar, ¿no? De verdad. Entonces me imagino más bien una situación de acompañamiento, de alfabetización al respecto, de un uso más responsable, pero por parte de todo el mundo. Y eso pasa sobre todo por el uso que los padres y el profesorado hacemos de esos dispositivos, ¿no? Porque al final
enseñamos con el ejemplo. Y yo cuando me paseo y me veo madres y padres paseando los niños con carritos, mirando el móvil, escribiendo con el móvil e interactuando con el dispositivo móvil todo el rato, es como raro, ¿no? Porque al final tu hijo te está viendo que tú buena parte de tu día lo pasas interactuando con este dispositivo, las fotos, o sea que es una cosa más sistémica. Yo creo que se debería encarar y, como siempre, empezar de uno mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué uso hacemos? Eso me está sonando a mí, de una cosa que ha escrito Dani hace poco, le vamos a sacar del armario. Sí, que no digan luego que lo he copiado de lo que ha dicho Susana hoy. O sea... No, yo lo copié de Dani. No, a eso seguro que no. Pero es verdad que, bueno, que sí que estamos bastante alineados en esta situación y que es una situación nueva. Y como decíamos en el primer episodio de Despacho 42, las tecnologías digitales y la rapidez con la que evolucionan, etcétera, etcétera, nos plantean retos súper importantes. O sea, bueno, de hecho, Susana también, ahora parecerá que estamos aquí haciendo publicidad. Retos que planteáis, ¿no? En el máster que tenéis con Marina Garcés y tal, y que tú, Susana, también estás. Filosofía para retos contemporáneos. O sea, yo creo que las tecnologías digitales generan una serie de retos que nos superan a todos, pero a todos. Hablando ya puestos a hablar de másters, Sandra decía que ahora el tema análisis de datos, sea de redes sociales o de donde sea, cada vez es más importante y cada vez viene de más sitios, y que nosotros formamos ingenieros de datos y demás, pero igual esto hace falta más formación. Y a mí me suena que algo estamos moviendo, que por una vez estamos haciendo algo. Estás aquí generando hype y yo te voy a ayudar. Pues sí, estamos en ello, lo que pasa que va para largo, pero la idea es poder ofrecer no solo a perfiles tecnológicos o científicos de ciencias clásicas, digamos, sino a cualquier perfil, posibilidad de especializarse en estos ámbitos. O sea, el análisis de datos claramente es clave, pues, en periodismo, en ciencias políticas, en educación, en psicología, etcétera, etcétera. Nuestra idea es ofrecer una posibilidad a las personas que quieran especializarse por aquí. Vamos, que Dani no tiene suficiente con torturar a la gente que ya se matricula clásicamente en nuestros estudios, sino que quiere ampliar el campo de batalla. Dani es una mala persona. La tecnología está en todos los sitios y hay que ayudar a la gente. Lo importante es hacerlo aquí también sin creerse los datos como si fueran Dios, ¿no? Sino siempre con una actitud no positivista, quiero decir. Ahora la datificación es la nueva religión, pero no siempre. Claro, los datos pueden mentir, se pueden manipular. O puede no haber datos de todo un segmento de la población, por ejemplo, que esto también lo apuntaba Sandra, es de los sesgos que tienen los datos, que incluso con la formación o el alimentar datos a las inteligencias artificiales generativas, se lo leen todo. Bueno, se leen todo lo que se pueden leer, que quiere decir que si no está en internet no lo han leído, y que seguro que el 85% de lo que leen lo ha escrito un señor blanco y anglosajón. O sea, por ejemplo. Seguro. Bueno, aquí estamos ya, Susana está proponiendo una asignatura, o sea, ves con cuidado que vas a tener que salir corriendo. Dame más asignaturas, que yo las diseño, que me gusta. Oye, y ya para ir cerrando, que nos vamos a salir y luego me van a pegar, a mí, de hecho, lo que más me ha gustado de lo que ha dicho Sandra es lo de hacer campana en la facultad de al lado. Yo estudio tal, pero me voy a ver a los físicos o a los informáticos, o vaya usted a saber, y que igual esto deberíamos estimular más, que los estudiantes de todo tipo, presenciales de toda la vida, en la UOC, o sea, que hagan campana, pero que se vayan a hacer campana en la facultad de al lado, en otros estudios, y que la gente de letras se vaya a hacer campana a las facultades de ciencias, y que la gente de ciencias se vaya a hacer campana a las facultades de otros tipos de educación, ¿no? Yo igual me he quedado solo con lo de hacer campana, que es guay siempre. Pero eso normalmente vas al bar, no vas a la otra facultad. O sea, lo interesante es interesarte por... Pero eso, igual el bar debería estar no en una facultad ni en la otra, sino entre medio, y facilitar la comunicación entre la gente. Yo lo hice en mi momento,
di 2 exámenes a matemáticas. Dios mío. Y era aquello como ir a un sitio raro. Vale. Iba a decir, no me ha parecido raro. Digo, Susana, por Dios. Bueno, yo venía de un sitio raro, porque las facultades de filosofía también son sitios bastante raros, pero era otro tipo de rareza y era como muy interesante estar por ahí y vivir bueno, no enterarme de nada la mayoría de las clases. Bueno, yo que estaba en esas clases de matemáticas tampoco me enteraba de mucho, ¿eh? O sea, que tampoco... Nadie se enteraba de nada, ¿no? Vale, no era la única. Tienen un pacto. El primer día de clase cierran la puerta y dicen que nadie cuente que no nos vamos a enterar de nada en toda la carrera. Ahora van a venir a pegarme a mí. Pero sí que lo recomiendo porque la verdad que es, bueno, yo espero que tengamos como docentes y diseñadores de programas la capacidad de diseñar realmente programas interdisciplinarios que puedan, bueno, que ya de entrada no tengas que hacer campana para ir a escuchar otras perspectivas, ¿no? Eso sería muy interesante. Pero bueno, en ello estamos. Poner campana 1 en primero, campana 2 en segundo y así sucesivamente. Oye, bueno, esto antes de que nos pegue el resto de profesorado de la UOC, del sistema universitario y del sistema docente en general, yo creo que igual matamos el tema y lo dejamos para el mes que viene, ¿sí? Sí. Pues venga, hasta pronto. Venga, adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima. Thank you.